I have 25 years. I got you. Okay. Señores estudiantes, hola. Aló, ¿sí me escuchan? Sí, dicen, sí lo escucho. Ya, entonces vamos a ocupar unos 10 minutitos, ¿ya? Ya le dicen, gracias. Ya, por favor, 10 minutitos, ya. Sigan, señores. Ya. Uno. La labranza acelera la pérdida de materia orgánica del suelo y, por lo tanto, Lo que estamos viendo aquí es el proceso de estructuración de un suelo. Este proceso de estructuración es Ya. Ahí estamos, señores. Sí, Ya, a ver, lo que acaba de comentar, me gustaría escuchar a ustedes qué es lo que escucharon, qué es lo que captaron de esa conversación. profe, póngalo de nuevo porque la verdad es que no se escuchó, estaba muy bajito. Bueno, Sí, le dicen. a ver, lo que aquí nos dice es que tenemos ahí una estructura, ¿no? Una estructura del suelo, lógicamente que te haya modificado, ¿no? O no modificada. O sea, cuando yo hablo de no modificada, es un suelo natural, simplemente que está seco. Y está compuesto una gran cantidad de microorganismos, sino que está seco. Entonces, ¿cómo logro activarlo a una estructura de esa naturaleza? Incorporando agua. El momento en que pongo agua, pues aumenta el volumen, que ya habíamos escuchado, que ya sabemos, aumenta el volumen, e inmediatamente comienza a activarse los microorganismos, las actividades dentro de esa estructura del suelo. Eso más o menos lo entiendo. Por lo que hablamos el rato con el compañero de ustedes, que decía que en Manaví, exactamente, señorita. Agregamos agua y tenemos actividad. Porque si no agregamos agua, no hay actividad, porque los microorganismos necesitan de humedad y temperatura. Humedad y temperatura, ahí estarán inactivos, estarán unos medios muertos, entonces sin actividad. Entonces lo que tenemos que hacer es activar por intermedio del agua, porque ahí está incorporado, está, digamos, está la génesis del suelo. Ahí se encuentra cómo está formado un suelo, con textura, con estructura, con microorganismos. La parte biológica lo tenemos ahí en esos terrones, en esa parte prismática, ¿no? Prismática, o lo que vimos hace rato, ¿no? Entonces, a eso más o menos da a entender aquí nos está mostrando esta situación, ¿no? ¿Ya?
Veamos, con todo vamos a escuchar, ¿ya? Para hablar que ya no estamos en presencia de un sustrato 100% puro, sino que ya de un suelo. En la agricultura en general, cuando hablamos de suelo, tenemos que distinguir que hay dos tipos. El suelo que es natural, que no ha sido intervenido, ese es un suelo que está enfocado hacia la reproducción, ya que la naturaleza es reproductiva, no es productiva. Los diversos manejos que hace el hombre para producir un cultivo, lo hace con el objetivo de producir, ya sea desde un punto de vista reproductivo o desde otro punto de vista de follaje, biomasa, etc. Pero ahí se cambia la lógica. Nosotros tenemos que tener, cuando preparamos un sustrato, cuando preparamos un terreno, tenemos que favorecer el proceso de estructuración como se ve aquí. ¿Cómo lo podemos favorecer? Por un lado, aportando agua. Ese aporte de agua lo que hace es que la microbiología que esté en ese suelo se active y haga su proceso y ocurra el proceso ecológico de formación de suelo. ¿A qué me refiero con esto? Para que se forme estructura, los hongos son los principales formadores de estructura del suelo. Las bacterias también, pero aportan en una menor magnitud. Son los hongos con sus hifas los que aglomeran el suelo. De hecho, por ejemplo, cuando estamos en presencia de una planta que está micorrizada, la micorriza expele una sustancia que eso hace que el suelo se estructure. ¿Qué hace? ¿Qué de positivo tiene que un suelo se estructure? Así aumenta la porosidad de un suelo. Al aumentar la porosidad de un suelo, el desarrollo de las raíces es mejor, porque las raíces necesitan oxígeno para poder desarrollarse. Si no hay oxígeno, esas raíces lo que hacen muy probablemente es enfermarse debido a un proceso de anoxia. Es como si a nosotros nos colocaran en un lugar donde hay poco oxígeno. Nos vamos a enfermar de alguna forma. Lo mismo sucede con las raíces. Aunque en el suelo hay poco oxígeno, igualmente se necesita. Ese oxígeno se necesita para los procesos de absorción de nutrientes. Ya sea cuando hay poco nutriente o cuando hay mucho nutriente. Porque la planta necesita tener un cierto nivel de equilibrio entre los nutrientes que está absorbiendo. Generalmente si por ejemplo hay muchas sales, la planta igual va a absorber muchas sales, pero hace ella lo posible por medio de las raíces, por medio de la energía que tiene sus raíces, y esa energía necesita oxígeno para que se pueda generar, y esa energía lo que va a hacer es evitar de que entre una mayor cantidad de sales. Es por eso que a veces cuando, en términos de salinidad, allá hablando aquí, que un suelo tenga 4 decisímil por metro, por ejemplo, que hace poco lo escuché, no siempre va a significar que va a ser un suelo que va a afectar a ese cultivo. Posiblemente no. Cuando hablamos que un suelo es salino sobre 4 decisímil, eso no quiere decir de que siempre va a haber un comportamiento así, es solamente un punto de referencia. Si está hecho esa conductividad eléctrica por sodio, eso va a dispersar el suelo y no va a formar una estructura. Y ahí va a afectar la oxigenación y ahí sí va a haber un mayor efecto. Pero si es producto de diversas sales, donde el cloruro de sodio donde el sodio no está dominando, ahí el proceso posiblemente sea 4 decisímil por metro, pero no va a generar un gran impacto. Por eso que la ciencia, de alguna manera, trata de colocar una aproximación, un punto de referencia, pero no siempre quiere decir que va a suceder eso. Por eso que la teoría no se aplica muchas veces a la práctica y hay que ajustarla. Y hay que ajustarla en base a los factores. Ahora, ¿es bueno esta estructuración? Desde mi punto de vista, sí, pero no está del todo bien hecha.
¿A qué me refiero con esto? Aquí no hay plantas. Si hubiesen plantas desarrollándose y con esta estructura, ya les podría asegurar que ahí ya está conformada 100% una muy buena estructura de suelo. Una muy buena estructura de suelo lo hacen no solamente los microorganismos, sino que también las plantas y los macroorganismos. Chanchitos de tierra, escarabajos, lombrices, por sobre todo, perdón, las lombrices son, de hecho, la principal función de las lombrices no es producir vermicompuesto o un material, digámoslo así, entre comillas, humificado, sino que es arar el suelo. Ellas aran en base a la cantidad de materia orgánica que hay. Es por eso que es tan importante tener un alto nivel de materia orgánica. Alto podría estarse hablando sobre un 5%, aunque es subjetivo eso también, depende del lugar. Pero podemos decir que con un 5% estaríamos bien. Pero esa materia orgánica también tiene que estar activa. Si no... Bueno, en lo que tiene que ver ahorita con el contenido de materia orgánica en un suelo, se habla más o menos de 5 o 6%, ¿no? Eso es lo que generalmente también en los análisis del suelo, cuando se manda al laboratorio, llega y dice 5, 6, está bien. Es un buen contenido. Recuerden, señores, la materia orgánica, ya habíamos visto, la parte biológica es fundamental para la mineralización. Caso contrario, si no hay materia orgánica, señores, no va a haber tal absorción de nutrientes. Por consiguiente, ahorita nos está acabando también, nuevamente, de volver a repetir que la estructura del suelo tiene o debe haber una buena cantidad de materia orgánica para que una vez que tengamos la humedad suficiente, pues esos suelos son muy productivos. Ya habíamos hablado algo de eso, generalmente esto pasa en las épocas, digamos, de los sitios, ¿no? En los sitios secos, ya habíamos hablado Manabí es donde más se ve esta cosa, ¿no? Que decían una sola cosecha, cuando puede haber dos cosechas, pero por falta de agua, lógicamente no se activa, ¿no? Como decíamos, ¿no? Como mencioné aquí, todo está, digamos, hay una buena estructura, pero le falta humedad. Entonces, una vez que tengamos humedad, esto todo, la parte biológica, comienza a activarse, comienza a funcionar y comienza a haber la transferencia o la absorción de nutrientes a la planta que se ponga en ese sitio. Entonces, estos sitios son muy productivos o con esta estructura son muy productivos siempre y cuando le agreguemos un buen contenido de agua, ¿no? Agua, y si a lo mejor podemos poner algunos minerales, sería mucho mejor. ¿Alguna pregunta, señor Dayer? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Saliéndonos del tema, cuando yo, supongamos en una parte, quiero abonar, quiero ponerle urea a una planta, ¿le puedo poner 15 días antes de que termine el invierno o 15 días después de que termine el invierno? Porque por lo general si le pongo urea, a lo que llueve se va, pues diga. ¿Va a poner arriba o abajo? Arriba, ahí en la parte, En la superficie. Sí, en la superficie. Bueno, ahí vamos. No se debe cometer esos errores. Si yo pongo en la superficie, supongamos al lado Manabí, donde está haciendo sol, el sol se me lleva el nitrógeno. Entonces yo estoy poniendo 46% de nitrógeno a la colocación. Pero después te re 40, te re 30, te re 20, porque el sol se me lleva el nitrógeno. Entonces sería que fumigarla mejor, la planta. Yo tengo que enterrar. Debería enterrar para que no se me pierda. O utilizaría el nitrato de amonio, más directo. Pongo y como. Pero ¿sería antes del invierno o después del invierno? ¿O cómo es Ahora, depende también de la edad de la planta. Si yo tengo una planta que necesita, debo poner ya, porque por nitrato de amonio. Yo tengo una planta de 10 días, yo tengo que poner directamente nitrato de amonio. Ya no urea. Nitrato de amonio, porque ya tiene la planta 10 días y esa planta no ha comido 10 días. Vamos a decir así. Entonces, comienzan a hacer, debe tener la comida. Entonces, debe tener nitrógeno. Ahora, dos cosas. La primera, que el nitrógeno es rápidamente soluble, o sea, rápidamente se disuelve rápidamente, como dije algún rato, ¿no?
ese corre 100 kilómetros por hora, rapidísimo, entró y ya, ¿sí? O se pierde, si no aprovechó, se pierde. Si yo hablo, por ejemplo, yo diría el DAP, o sea, el fósforo, es otra cosa. Eso debería poner con 1 mes, 2 meses o más tiempo atrás a una siembra que haga, una siembra de un cultivo perenne. ¿Sí? Sí, Ya. Sí, estamos claros con eso, ¿no? sí, corregido. Ya, esa parte entonces, ya. Entonces hay que ubicarle. Por ejemplo, ahorita yo estoy recomendando, por decir, ahorita, alguien dice, mire, en enero llueve. No, no espere el invierno. Si usted pone el invierno, pone en enero, se llovió y se fue todo. No. Comienza a poner. En el suelo hay un poquito de humedad, y esa humedad va soltando poquito, va aprovechando, porque tiene todavía todo el mes de diciembre, y la planta ya va a ir nutriéndose, ya va absorbiendo. Inge, ¿y cuál es la mejor aportación? ¿Ponerle la planta cuando estaba pequeña, unos 15 días, pero fumigarle o físicamente en la patita así, un poquito? Fumigarle la quema, Zambrano. Dependiendo qué lo va a poner, ¿no? Si yo voy a Pero poner ¿qué un planta, tipo de ¿a qué maíz, planta te refieres, Luis? O una planta de maíz, yo más más Maíz, el yo maíz manejo bastante. se huria al suelo. El maíz se huria al suelo y tienes que ver un programa de nutrición para maíz. Claro, sí, No, sí, no es que no a veces puedes hacerlo es que llegan los clientes a veces al inconscientemente. local. Llegan los clientes a veces al local, como típico pregunta, a ver, ya sabe que es joven, ayúdenme con tal cosa, tal duda que tengo, pues y a veces las dudas llegan así mismo como le pregunto al magíster, pues a veces dicen, joven, ¿cuál sería mejor, o usted me recomienda antes o después del invierno para ver si le pongo una plantita, un poquito de urea, me saben decir, la plantita ya está un poquito vieja. Sí, a veces Normalmente me se dicen, fertiliza en entradas y salidas de agua porque son Exactamente. etapas de que está húmedo el suelo. Entonces tienes que ver cuando está húmedo el suelo, se va a poder asimilar el nutriente, porque si está seco, como dice el magíster, no se va a poder asimilar y se lo va a llevar el sol. Se Y se le- seca, y se- la y se- urea se reseca y se hace polvo. y si le ponemos a la planta, le fumigamos a la planta, La quema, Zambrano. pero o sea, se le pone un contenido poquito, pues. No, No, igual, la no quema. la va a quemar porque sí se pone urea en fertirriegos. Sí, Sí, pero sí, a porque unas sí me plantas dicen que sí, también cuando le pasan se le sí. pone. Ajá. Pero no tienes que ponerle mucho. Por eso esas son las Pero dudas a veces que uno tiene como técnico también normalmente magíster. la urea se aplica si vas a disolverla. O sea, que es lo que más o menos he escuchado y he visto, que lo hacen en drench. O sea, va directamente al suelo, no tiene que tocarte la planta. está bien. Porque yo he visto que a veces dicen, mi tío a veces me dice, toca urear el maíz, me dice así, toca urear el maíz. Y yo digo, bueno, como a la final, él ha de saber. Y ahorita que uno Ahora, está estudiando, pues uno dice, chévere, a ver, Pero toca no ir es al campo. urear, lo que él está haciendo es una aplicación foliar. Si vas a aplicar en follaje, eso es una aplicación foliar, no No es es urear. edéfica. así es. Bueno, complemento. Una parte en drench, correcto. En drench, ya. Sin boquilla, en drench, al suelo. Pero yo debería, antes de pensar en la urea, yo debo pensar en la raíz de esa planta. La fenología. Si yo tengo una planta que está en desarrollo, si yo le pongo la urea se me hace la planta finita y se fue para arriba, como el elástico. Se me fue para arriba delgadita. Se No va me en interesa. vicio. Entonces, Oiga, ahí, Lisen, le comento algo. ¿Se acuerda que usted en el primer módulo nos mandó a sembrar unos árboles? ¿ya? Oiga, le puse pues urea. Pues uno aprende pues. Oiga, esos palos se hicieron, estaban pequeñitos, hay unos 20 centímetros. ¿Ya? Se hicieron como 80 centímetros, pero largo, así mismo como dijo usted. Pero se Ajá. puso verdecita la planta. Correcto. Más ¿ves? que todo el Guayacán blanco. Ajá. ¿Ya? Entonces, mira, a mí me interesaría primero buscar raíz. Yo siempre a mis clientes, primerito busquen raíz. Con buen sistema radicular, la planta va a tener más bocas para comer. Mientras más come, mientras más absorba, la planta va a estar en capacidad de crecer mejor y más grueso el tallo o pseudotallo, lo que sea. Entonces voy a ver si compro crush. Entonces tengo que Para ver buscar, si- por alguien dice, va a buscar un enraizante o uno de inicio. Punto.
Ahí va nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cobre, hierro, zinc, molibdeno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van todos. Todos. Sí, ¿Qué nos recomendaría ahí? ¿Qué enraizante? uno de inicio. Uno de Uno inicio. de inicio se saben poner, que viene raizante más abono. Correcto. Uno de inicio, por ejemplo, yo pongo el de inicio que tenga más o menos 40 o más por ciento de fósforo, más nitrógeno, potasio y demás, y como las condiciones están feas, que habla de cambio climático, yo debo ir pensando en utilizar un extracto completo o un extracto de algas marinas. ¿Por qué? Como bioestimulante, como desestresante, por las fitohormonas que tiene, por el aminoácido que contiene y otros micronutrientes que la planta necesita. Entonces, ahí tengo yo una planta bien bonita que le subo. Pero si le pongo un solo elemento, cuando puedo poner 12, 14, en vez de uno, no. Porque está habiendo un desbalance nutricional. Coge, como yo digo generalmente, te dan arroz, y no te ponen un huevo, no te ponen un pedito de carne, no te ponen un pedito de pescado. Tienes que poner todo, pues. Una ¿No te parece? ensaladita. ¿Ah? Una alita Claro. también, exactamente. Entonces, tienen que poner todo, aunque poquito, poquito, pero va, de todos. Eso resulta mejor que poner uno, solo arroz comiste, arroz, y nada más. ¿Estamos? Se pone uno barrigoncito. Uno coge Exactamente. masa muscular. Eso Anda le ponen bien. otras cositas, ¿ya? ¿Sí? Así para que se entienda, ¿no? Para que se entienda mejor. Bueno, en sí, o sea, lo importante en en la planificación de un enraizamiento, siempre es importante aplicar ácidos húmicos y fúlbicos o algas marinas acompañado de cualquier enraizante, lo que te alcance al bolsillo. Hay enraizantes que son económicos que igual funcionan, o hay enraizantes que tienen bioestimulación ya integrada, que son muy buenos y recomendables. ¿De acuerdo? Sí. Cuando hablamos de ácidos húmicos y fúlbicos raminas, significa que ese producto entra directamente ya a la planta. Y aparte nos mantiene el suelo, lo que son retenedores de humedad del suelo. Ah, o sea, tengo todo, estoy mejorando la condición y más que todo la calidad de absorción o la calidad de nutrición o de asimilación. Eso es lo que hago agregándole eso. Porque entonces, denme un producto ya 3, 4 horas al día, pero eso no es suficiente. Claro. Tiene que poner, no el arroz, no, un huevito, ahí ya me como con el huevito, ya me puedo comer. Pero arroz solo como que no te da ganas. Pero eso me pusieron a comer. Como le gusta a Luis, con huevito. Eso. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, seguimos, señores. No hay actividad microbiológica en esa materia orgánica, las lombrices se enferman, se mueren y no hay reproducción, no hay ciclo, no hay formación de suelo y las plantas se estresan más y se genera el proceso de estancamiento de formación de suelo. Mira lo que acabo de decir, ¿no? Se estresan más, pero como yo ya sé que hay en el mercado desestresantes, ¿no? Hay algunos en el mercado, que tú pues, le acomoda a la planta que está estresada, lo acomodo, lo subo, le pongo bonita, y ahora sí puedo poner otro fertilizante o insumo, cualquier otro, para que ya una vez que está bien establecida o restablecida, comience a comer sin ningún problema. Pero tengo que... Profe, ¿y por qué se estresan? Los cambios Debido a climáticos. A ver, cambio El climático, cambio climático. ¿qué más? A veces por exceso de líquido que uno les pone mucho, muy cargado. Eso de intoxicación, ¿qué más? Sí. Otro. Cuando uno la manipula mucho, también se sabe estresar la planta. Cuando se va a sembrar, se hace extrabordo de un carro al otro. Desestresante hay que poner ahí, porque cuando va de ahí, va de poner proceso de trasplante, también tengo otra cuestión que ver. Señores, hablamos de estrés de plagas, estrés de enfermedades, estrés de agua, estrés de frío, estrés de calor, todos son estrés. Y entonces ahí viene el calentamiento global. ¿Y cómo me doy cuenta que la planta está estresada? ¿De qué manera?
¿Cuáles son sus síntomas? Tiende a perder el vigor, o sea, se vuelve un poquito más amarillenta, La hoja. tal vez la hoja se arrucha un poquito. Se nota en la planta, cuando la planta está despierta, tiene verdor, se nota demasiado cuando está vigorosa. Entonces decimos que la planta está estresada cuando es lo contrario. Claro, de acuerdo. Tiene que todas las enfermedades le atacan, hongo, toda clase de insectos, la planta se queda, no crece rápido. Bueno, pero ahí ya estaría enferma. Si es hongo, ya es enferma. No Cuando es se estresa estresada. también la ataca más. Por todas esas cosas hay que mirarlo. Por eso siempre digo, cuando uno va donde el médico, uno le dice, doctor, me duele aquí, doctor, me duele acá, doctor, ¿qué esta cosa? Uno le dice al doctor. Entonces el doctor él ya toma esa información y lo procesa y dice, con esto le curo. Y nosotros... Está como cuando uno le duele la cabeza y es triglicéridos. Ajá. O es dengue. O es para hacer... Eso, pero le podemos decir eso como es al médico. Nosotros tenemos que ver los síntomas o Tómate 3 cucharaditas de urea, Luis. ¿Sí? No, pues ya eso para Con esos crecer. ñaños te pones belleza. Te pones algo. Yo estoy alto. Ya. Entonces tenemos que nosotros la sintomatología, ya no nos hablan, pero tenemos que ir a mirar a ver qué está pasando. Como siempre digo, señores, tienen que todas las semanas recorrerle al cultivo, familiarizarse con el cultivo, estar pendientes con el cultivo. Entonces, de esa manera, pues yo sé lo que ya pasa, yo la veo. Se convertirán como en fitomejoradores, como acabo de decir ahorita, ¿no? Es que le veo que está amarilla, le veo que te... Ay. Entonces, mira, ahí enseguida se dan cuenta, ¿no? La planta no nos habla. Pero cuando voy pasando, pues yo veo, yo regreso y digo, algo está pasando aquí. Algo pasa. Porque ya es normal estar familiarizado con nuestras plantas. Pero cuando algo pasa, digo, ¿qué pasa planta? Y esta otra es que algo está pasando. Entonces, regreso, chequeo, lo miro, desde arriba hasta abajo. De mí me dice, vea, señor, se me están muriendo los cítricos. ¿Qué le pongo? Vean, primerito, tráigame una foto desde arriba hasta el tallo de la pata. Porque probablemente ahí tiene gomosis. Tráigame. Es que si no, pues no puedo. Vaya, chequee bien, saque una planta, saque 2 plantas, sea de piña, lo que sea, saque, pero vaya, usted no saque. Saque una, saque 2, saque 3. Que tenga así, usted no chequea. Porque lo contrario, a mí no me dice nada. Porque yo puedo asumir que hay 10 cosas ahí. ¿Y a cuál adivino? Pero si usted me trae fotos, me trae la planta, yo ya le chequeo, digo, mira lo que he tenido, ya le veo, ya, esto es lo que tiene. Entonces le doy esto. De lo contrario, le voy a adivinar. Esas cosas, ustedes que están en el campo, pueden chequear de mejor manera. Como digo, están todos los días caminando, mirando y saben que algo está pasándole a esa planta. Para inmediatamente proceder a ayudarle. Bueno, seguimos. Por eso que esta, digamos así, bueno, podría decirse que algo se está formando, pero falta la parte macro, la de las plantas y lo de los macroorganismos para que sea aún de mejor calidad. Ahí, por ejemplo, hablamos de macroorganismos. ¿Ahí qué macroorganismo va a haber? Pues ninguno, pues que va bien en eso se queda. Los micros, como dice, están ahí porque hay algunos micros que sí soportan algún tiempo, ¿no? Como pasan algunas plagas, o algunas plagas. Por ejemplo, los caracoles pasan ahí 6 meses, 8 meses, están hibernando ahí. Hasta cuando ya comenzó a llover y ahí comenzaron a despertar y comienzan a salir. El oso, miren, el oso también come y va a dormir como 6 meses. Después que las condiciones mejoran, ahí sale, sigue vivo tranquilamente. Hay clamidosporas, hay hongos que también así mismo con una capa se protegen y después de un tiempo vuelven a aparecer. Esas cosas suceden, señores. Bueno, seguimos. Amor. Bueno, vamos a ver aquí labranza y manejo estructural del suelo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando estamos trabajando ahí en un suelo. Vamos a mirar, vamos a ver qué las consecuencias, qué es lo que tenemos que hacer para seguir cuidándole a ese suelo. Siempre con la labranza que realicemos, sea con
especialmente con tractores donde más daño hacemos. Por eso tenemos la frase que dice, hay que hacer la labranza mínima o labranza cero. Mientras menos daños provoquemos, nuestro recurso suelo va a estar por mucho más tiempo activo o productivo. Entonces es lo que tenemos que ir pensando, señores, en estas cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que observamos y qué podemos comentar. Labranza y manejo estructural de los suelos. Labranza convencional y producción de cultivos. Bueno, mire, señores, ¿no? Miren cuando entramos a trabajar un suelo, un terreno para volverle productivo, ¿no? Miren cómo está volteando. Aquí el arado de disco, ¿verdad? El arado de toditos, todos, miren, o sea, está volteándole el suelo, ¿no? Está dándole volteo, tendrá que hacer, digamos, la cruza, la recruza, todo para que deje totalmente descompactado o diríamos un tanto mullido, un tanto suelto. Pero ahí es donde, ahí tenemos la situación de la estructura esferoidal que decía, ¿no? Que lo encontramos generalmente en la capa superficial donde comienza a romperse, a dañarse, ¿no? Con estas labranzas, con el tipo de tractores, yo sé que el tractor ayuda muchísimo, claro, sí. Entendemos que así es como podemos llegar a tener unas buenas producciones con la mecanización agrícola, ¿de acuerdo? Que con el pasar el tiempo va a ir deteriorándose, que los químicos van a ir contaminados. Sí, cierto es, sí. Entonces, aquí estamos viendo todo, ¿no? Aquí tenemos entonces cómo va el tractor, va sacando todo, y no sé, es bastante, porque están unos terones bastante grandes. Mientras que acá, una vez que ya están listos, comienzan ellos a trasplantar. Aquí están las bandejas, ¿no? Miren, bandejas, aquí está un tractor y ellos ya comienzan a colocar las plantas. Comienzan pues, por aquí, comienzan a colocar y comienza ya a trasplantarse. Bueno, vamos a mirar esto. Una pregunta. Adelante. Pero cuando cavamos demasiado, yo tengo entendido de que también podemos tener cierto problema porque estamos recavando una superficie que no es favorable. Sí. Entonces hay que saber si es que hasta qué profundidad podemos llegar, ¿verdad? Correcto. Habíamos hablado hace rato sobre un perfil de suelo, ¿no es cierto? Entonces yo sé que a lo mejor tiene 30 centímetros, yo puedo ir hasta 30. Podría ir más de esos 30, solamente descompactar. Todo también depende, porque ahí lo que veo que ha sido por cero. Ahí veo que ha sido por cero, entonces lo que están haciendo es descompactando, porque tantos años, pisa, 100, 1000, 2000, 5000, que a veces he ganado todos los días. Entonces, le compactó mucho, significa que ya no hay poco oxígeno dentro que la raíz de las plantas necesitan, y además también los microorganismos también necesitan del oxígeno del aire, ¿no es cierto? Entonces lo que están haciendo, como quien dice, es activándole, como vimos anteriormente en las láminas en ese video, que también vamos a activarlo, ¿no? Van a trabajarlo, van a alterarlo, ¿sí? Y descompactado para luego hacerlo un suelo ya productivo. Eso es lo que pasa ahí. Bueno, seguimos a ver. Desde la Edad Media, el arado de vertedera ha sido el principal implemento de labranza más utilizado en el mundo occidental. Bueno, estamos claros. El que más utilizado, porque miren, tantas hectáreas, tanta gente necesitamos ahí. Mucha gente, muchos jornales, con asadón no terminamos. Entonces, viendo estas situaciones, las empresas grandes comienzan a producir los tractores, los áperos de labranza, como dice, arado de vertedera, arado de disco, ¿sí? Entonces hay una serie de áperos que nos van a ayudar en este tipo de trabajo más rápidos y un trabajo uniforme, porque si yo meto 20, 50 gente, no voy a conseguir todos los días esa cantidad de gente.
Y el trabajo uno va a hacer mejor, otros menor, otros se cansan, otros... De todo tenemos, ¿no? De todo tenemos. Bueno, seguimos. Su propósito es levantar, voltear e invertir el suelo al tiempo que incorpora residuos de cultivos y desechos animales en una capa gruesa de 10 a 20 centímetros del suelo, como se muestra en la fotografía de la izquierda, la cual ilustra cómo un arado de vertedera corta, voltea e invierte parcialmente la capa de tierra arable, enterrando todos los residuos de plantas y dejando la tierra descubierta. El arado de vertedera a menudo se complementa con la rastra de discos de acero rodantes que cortan e incorporan parcialmente los residuos mientras invierten la capa de suelo más delgada, 15 a 10 centímetros de espesor. Otros implementos usan ganchos de acero para más delgada, 15 a... Bueno, no quiero pasar sin mostrar esto, ¿no? Pues ya vieron ustedes, ¿no? Este es otro ápero de labranza. Esto es lo que hace romper. Como ya levantó el terrón, esto es lo que pasa. Pues ya cruza y recruza. Cruza y recruza me sirve para dejar, como dije, mullido o más suelto, ¿no? Ahí tenemos la cruza y la recruza, ¿no? Si estamos bien por ahí. ¿Sí? 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 Entonces ahí estamos, señores, ¿no? Entonces aquí tenemos, entonces, este es otro ápero de labranza para hacer las cruzas y recruzas, ¿no? Este es un tractor grande, porque miren, bien grande, porque para que arrastre todo esto, y además también son terrenos planos, ¿no? Un terreno plano que va a ser sin ninguna dificultad, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta ahí? Seguimos. 10 centímetros. Dicen, esto más se utiliza para como para la piña, diga. ¿Perdón? Sí, Es como correcto. para la piñera, diga. Claro. Estos son para cultivos planos, generalmente en piña, por ejemplo. Piña es lo que más tenemos aquí en Santo Domingo, ¿no? Ahorita en Santo Domingo estas piñas hartísimas. Hay unos potreros que se van la vía que estamos yendo para Santo Domingo, de aquí de la Concordia. ¿Sí? Ahorita esas potreros ya las están haciendo como piñeras toditas. La piña está a buen precio. El duro aquí en Santo Domingo fue don Eduardo Evans, ¿no? Que ya acabó hace unos 10 días, 12 días, falleció. Don Código, digamos, don Eduardo Evans, el duro de la piña, el que exportaba el duro. Ahorita tenemos al amigo, el ingeniero, mi amiguito Ricardo Pérez, que también tiene como 500 hectáreas, 80 hectáreas tiene de piña, que también está también en el mercado. Fuerte, está fuerte, como en la Concordia, cerca de Valle Hermoso, todito el sector está lleno de piña, todito. ¿Sí? Es una fruta muy buena, una fruta apetecida, una fruta que se presta para la exportación, ¿no? Sí, ahorita todos los pastizales que eran anteriormente eran pastizales, ahorita están puro sembrío de piña. Sí, sí. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Señores, las áreas, de algún rato yo comenté, digo aquí digo, como se termina la palma africana, de ley, o ponen piña, yo dije, ponen piña, o árboles madereros, ¿no es cierto? Cacao, eso es lo que van a poner. Y justamente tienen piña. Sí, ahí está la piña. Sí, ahí está la MD2, la que es de Costa Rica, la que trajeron de Costa Rica. La nacional, la champaca, la hawaiana, que tenemos de unos 4 tipos de estas que tenemos en el mercado, ¿no? Y esto va dirigido según el mercado. Por ejemplo, la nacional, eso no sirve para industria. No me sirve para industria. ¿Por qué? Porque una piña que tiene 4 libras, 3, 4, 5, 6 libras. La que va al mercado, la que va enlatada es de un solo kilo. Un solo kilo que entre directamente a la lata. ¿Sí? Entonces, esto también tiene que ver el mercado, a dónde van, ¿no? A dónde va dirigido. Seguimos. 15 a 10 centímetros de espesor. Otros implementos usan ganchos de acero para fracturar y remover el suelo a varias profundidades. Vea, esto es preciso, ¿no? Que decía, ¿no? Este es otro. No necesita voltear. No necesita voltear, lo que le decía hace rato, ¿no? Solamente descompactar. ¿Sí?
No voltea, solamente va por al lado, levantando, levantando, como dice, aereando, descompactando, mejorando la condición de estructura, ¿no es cierto? La textura, la estructura, que entre aire, es todo. Es lo que están haciendo ahí. Yo he visto este tipo de trabajo también en los potreros, porque los potreros, tanto 10, 15, 20, 30 años, estar pisa y pisa y pisa, ya ni el pasto quiere salir. Yo he visto en la Hacienda San Antonio, yo vendía productos en la Hacienda San Antonio, tractoraron después de unos, creo, 2 meses, estaban unos potreros lindísimos, lindos los potreros. ¿Sí? Porque ya se descompactó, se aflojó, y hay aeración, y hay materia orgánica también incorporada, y el pasto pues sube muy bien. Seguimos. Pero con un entierro menos completo de los residuos vegetales. En la Claro, ahí no estamos enterrando. Ahí nada tenemos, lo que estamos enterrando cuando volteamos de vertedero y de disco, ahí es otra cosa. Pero este me gusta para que no dañe los suelos. Para el otro, simplemente lo que hace es descompactar. Nada más. Aerear el suelo. Pero no está volteando, ¿no? Seguimos. práctica convencional, dicha labranza primaria va seguida de una serie de operaciones de labranza secundaria, como el rastreo para matar las malezas y... Vea, facilito, ¿verdad? Un tractor grande, ¿no? Un tractor bien grande que aparentemente también va compactando, ¿no? Pero miren, vea cómo le van, ¿no? rompiendo, yo diría a veces también, si el suelo no está con mucha maleza, directamente pasan esto, ¿no? Miren, así directamente pasan y vean, con una pasada ya está suelto. Entonces, una vez que va para allá, ahora tendrá que ir para allá, ¿sabes? Entonces, cruza y recruza, ¿no? Ya cruzó, regresa y la cruza. Y listo el terreno para sembrar. Seguimos. y romper los terrones, preparando así un semillero adecuado. Después de sembrar el cultivo, el suelo puede recibir más labranza secundaria para controlar las malezas. Si bien estas operaciones de labranza que aflojan temporalmente el suelo, rompen terrones y eliminan las malezas, también tienen graves efectos perjudiciales. 1. La labranza acelera la pérdida de materia orgánica del suelo y, por lo tanto, el debilitamiento de su estructura. Y 2. La mayoría de los tipos de labranza deja el suelo desnudo sin un manto natural de residuos vegetales para proteger la superficie del suelo en contra del sol. Bueno, 2 cosas. ¿Qué hacemos, señores? Si queremos producto, ¿dañamos o no dañamos? Ahí están. No diríamos que alguien entra a dañar, sino que de efecto de la maquinaria. Pero no estamos a producir comida. ¿Qué hacemos? Porque si vamos ahí con el asadón, no salimos. Imposible sembrar ahí, digamos, ahí 100 hectáreas. Avanzarán 10, 15, no avanzan 20. Y los 80 que necesita la gente comer. ¿Qué hacemos? Entonces ahí está la pregunta media difícil, ¿ah? Media difícil. Que se consuma materia orgánica, sí, pero bueno, también que queda el suelo descubierto, de acuerdo, queda descubierto, entonces, pero es un suelo que ya queda, digamos, está preparándose. Yo estuve hace, ¿cuánto? Del viaje que estuve a Estados Unidos, estuve hace unos 15 días que estuve en Guayaquil. Venían mirando todo eso, pero ya estaban tractorando, lo tenían listo el suelo. Claro que llegan los rayos solares, sí. Venía viendo Guayaquil, que estaba ya preparado el suelo, tractorado, suelo seco, estaban, sí, así estaban. Pero ya estaba, digamos, la labor de suelo preparada, porque con las condiciones que hoy ya no sabemos qué pase mañana, está llueve, mañana como sea invierno, no sabemos. Entonces la gente de alguna manera ya se adelantó, ya lo tiene preparado el suelo, ya cuando ya comience el agua para comenzar a sembrar. Bueno, entonces, preguntas o sus técnicos se dan respuestas de lo que estamos viendo. O trabajo con tractor, o no trabajo con tractor. Seguimos.
lluvia y el viento. Labranza Ahí tenemos el problema cuando hablábamos de la piña, lo que decía. Le mandan el tractor y comienza el aguacero, tremendo aguacero, se nos fue. Yo os he visto aquí en Santo Domingo. Entonces digo, qué pena, me ha dado pena cómo, es que tampoco se puede prever, ¿no? Tampoco se puede prever. Prepararon el suelo y comenzó el aguacero llueve, y se llevó la caparada. Eso pasa en los piñales. Bueno, seguimos, aquí dice, ¿no? Algunas cosas interesantes, ¿no? Aquí veamos qué nos va a comentar, ¿ya? Labranza, conservación y trabajabilidad. Entonces, vamos a ver la labranza. Lógicamente aquí no hay daño, pues si tenemos a este señor que está trabajando para su familia, en cambio el otro trabajando para cientos, miles de familias. Lógicamente va a haber un daño mínimo, normal. Que aquí dice cobertura permanente del suelo, residuo de la materia orgánica, va a ser muy poco. Pues si él trabaja para la familia, va a producir lógicamente un poquito de resto de la cosecha. Parte orgánica, poquito, de acuerdo. ¿Sí? Rotación de cultivos que también hago, sí, no puede ser rotación de cultivos, hoy le pongo maíz, le pongo frijol, ¿no es cierto? Acá le pongo yuca, y estoy girando poquito, sí me sirve. Pero para allá, para exportar, esto no me alcanza. Que no contamino, de acuerdo. Que tengo comida para familia, sí lo tengo. Tal vez un poquito que me quede para mi ley, no llega más. El otro empresario, pues él viene ya a más. Él como empresario ya no quiere esas cosas pequeñas. Por eso compra el tractor que le costara ¿cuánto? 80,000, no sé, 60,000, 80,000 dólares. Pues va a pedir labranza con todo. Él va ya a lo grande, él va a producir. Él necesita 146. dinero. Necesita exportación. ¿Sí? Seguimos. Vamos a ver qué nos dice, qué nos dice aquí. de conservación y trabajabilidad del suelo. En las últimas décadas se han desarrollado sistemas de manejo de suelos agrícolas que minimizan la necesidad de labranza del suelo y dejan la superficie del suelo cubierta en gran medida por residuos vegetales, manteniendo así el hábitat biológico del suelo, estabilizando la estructura del suelo, conservando la materia orgánica del suelo y protegiendo físicamente al suelo del sol, el viento seco abrasador y la lluvia torrencial. Por esta razón, aquí a alguien se le puede ocurrir, por ejemplo, ahí está un trabajo para lo que decíamos, ¿cómo es? El auto institucional. Esto sobre esto. Ahí está, dos cosas, un tema. Seguimos. Las prácticas de labranza que se siguen en estos sistemas se denominan labranza de conservación. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos define la labranza de conservación como aquella que deja al menos el 30% de la superficie del suelo cubierta por residuos. La figura ilustra una operación de labranza cero donde un cultivo se planta en el residuo de otro, prácticamente sin labranza. En este sistema de labranza de conservación, las plántulas de tomate se trasplantan a un mantillo de residuos de cultivos de cobertura muertos sin apenas alteración del suelo. Este sistema de labranza cero mantiene una cubierta de residuos en el suelo en todo momento, protege el suelo de la erosión, reduce los costos de combustible, ahorra tiempo y permite que las operaciones prosigan en condiciones que serían prohibitivas si se requiriera labranza. En este caso, la sembradora sin labranza opera bajo la lluvia sin problemas de compactación y barro. Las líneas negras son tubos de riego que se están colocando. Otros sistemas de labranza mínima, como el arado con cincel, permiten un cierto movimiento del suelo, pero aún dejan una alta proporción de residuos de plantas como cubierta protectora en la superficie del suelo. Formación de las costras del suelo. Las gotas de agua que caen durante las lluvias intensas o el riego por aspersión pueden romper los. Bueno, aquí nos dice, señores, de que las consecuencias que ocurren cuando yo dejo un suelo al descubierto, sin cobertura vegetal. Cae la gota, ¿no? Está descubierto, cae la gota y le va rompiendo, ¿no? Como no hay cubierta vegetal, aquí en vez de caer erosión, arrastre de materia, es lo que puedo ver, ¿no? Lo que me dice la imagen, ¿no?
Entonces, esto es lo que sucede cuando hay cero. Aquí como que hay un poquito, ¿no? Como que hay un poquito, como que hay menos pérdida porque aquí hay parte de residuos vegetales, lo que yo estoy más o menos entendiendo, ¿no? Parte de residuos vegetales, ¿no? Esto es lo que, mira, igualmente acá, ¿no? Cae una gota más gruesa, más fuerte, más seguida, que rompe el suelo, arrastra, lo separa porque no hay quien lo contenga y sigue la erosión. Pero con todo vamos a escuchar qué nos comenta, ¿ya? Pero más o menos eso es lo que he indicado ahí. Agregados expuestos en la superficie del suelo. En algunos suelos, la dilución de sales por esta agua de lluvia o de riego estimula la dispersión de arcillas. Una vez que los agregados se dispersan, las partículas pequeñas y la arcilla dispersa tienden a lavar y obstruir los poros del suelo. Las partículas gruesas restantes en la superficie del suelo se compactan densamente con poco espacio poroso bajo la influencia de las gotas de lluvia. Pronto, la superficie del suelo se cubre con un material de capa delgada, parcialmente cementado y de baja permeabilidad. Bueno, aquí estoy viendo un suelo que está con cubierta vegetal, ¿no? Acá un suelo que no hay cubierta vegetal, ya tiene sus zanjitas, ¿no? Ya están sus zanjas, sus árcavas, ya cárcavas, zanjones más para allá, porque está descubierto, no hay, digamos, vegetación que lo proteja, porque también había cierta pendiente, ¿no? Aquí hay cierta pendiente, pues la pendiente va a ir arrastrando la capa arable, ¿sí? Que es nuestra materia prima importante dentro del cultivo. Porque si no, ¿cómo podemos producir? Entonces, estamos viendo un ejemplo de lo que pasa cuando ya comienza a llover. Entonces, nada, las precipitaciones cuando ya comienzo en enero recién, digamos, a fertilizar. No, hay que hacer más antes, tienen que enterrarlo. Acá también tenemos ya, mira estas zanjas grandes. Bueno, sigamos viendo, ¿qué más tenemos? Llamado sello superficial. El sellado superficial inhibe la infiltración de agua y aumenta las pérdidas por erosión. A medida que el sello de la superficie se seca, forma una costra dura. En la tercera imagen hacia la derecha se observa una plántula de frijol que lucha por romper la costra del suelo cuando emerge de un semillero. Bueno, está seco, lo poco de agua que al momento había, hizo una costra, y ahora mire la energía que está perdiendo esa planta de su etapa inicial es grande. Mire, tener que romper, tener que alzar toda esa capa para que salga, pero mire, algo increíble, no que la naturaleza bien sabe, ¿no? Tiene que salir, sale y salió. Ya lo tenemos entonces al frijol, pues, emergiendo ya, digamos, en el proceso de crecimiento, es una etapa de crecimiento, ¿no? A ver, ¿qué más? Plántulas, si es que emergen, solo pueden hacerlo a través de grietas en la corteza. La formación de una costra poco después de la siembra de un cultivo puede permitir que emerjan tan pocas semillas que sea necesario replantar el cultivo. En las regiones áridas y semiáridas, el sellado del suelo y la formación de costras puede tener consecuencias desastrosas porque las altas pérdidas por escorrentía dejan poca agua disponible para apoyar el crecimiento de las plantas. La formación de costras se puede minimizar manteniendo algo de cobertura. Bueno, aquí dice, ¿no? Mantiene un poco de cobertura, ¿no? O sea, que miren, aquí están los restos de cosecha. Resto de cosecha, se conserva mejor, aporta más materia orgánica, por eso que no tienen que quemar. Ayer justamente hubo un amiguito es de por allá de la 14 por adentro. ¿Cómo está el maíz? Sí, le digo, ¿y qué hace? La cuestión, yo lo que hago, cojo y le quemo. No le digo, no haga eso nunca. No haga eso nunca, no queme. A no ser que usted tenga a lo mejor en el maíz tuvo mal de asfalto. Y entonces quiere decir que toda esa caña está lleno de esporas. Tal vez podría ser y hay unos lagartos de quemar. Pero si no, pues no queme. No queme, digo, porque este que estaba ahí era para el suelo. Usted va y le quema y no le puso nada al suelo. Y necesitamos materia orgánica al suelo. Entonces se quedó pensando, pero ya, ingeniero, dice, ya le voy a hacer. No queme, nunca haga.
Ese es su recurso suelo, un recurso suyo que usted no tiene por qué desperdiciarlo, no tiene por qué perderlo. Cuídelo. Ya, ingenieros, ya le va a hacer ya. Olvide estar quemado. Si el vecino haga, dígale no haga. Y se le hace, déjelo. Pero usted cuide lo suyo. ¿Sí? Cuide lo suyo. Entonces, por eso es que aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Miren el ejemplo. Esto se va a incorporar luego y el maíz va a estar en mejor condición porque ya estamos viendo lo que está sucediendo, ¿no? Con esta situación de las cárcavas de los zanjones, ¿no? Seguimos. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Preguntas, señores. Preguntas. ¿No hay preguntas? Seguimos. Cobertura vegetal o mantillo en la tierra para reducir el impacto de las gotas de lluvia. Una vez que se ha formado una costra, puede ser necesario rescatar un cultivo recién plantado rompiendo la costra con la labranza ligera, como una azada rotativa, preferiblemente mientras el suelo aún está húmedo. Bueno, pregunta lo que hemos visto. Oye, estará ahí en la planta de maíz, la que estaba con esas costras, que estaba ahí con ese parte vegetal, ese le protege bastante a lo que llueve, también se humedece, diga. ¿Ahí? Claro. Claro, eso digo, pues por eso digo, esto es lo que necesitamos. Si hay rayos solares, también esto le va a ayudar a que no le seque al suelo. No le seque al suelo, señores. Esto está seco, seco, seco. Y yo tengo que, porque cuando me seca, se me lleva el agua. Se me lleva el agua el sol. Entonces, con esto, aquí se me lleva 100%, aquí se me dará tal vez un 40%, pero el resto no se me lleva. Me queda en el suelo para estas plantas. O sea, hay un poco de cosas que yo saco beneficio, ¿no? Beneficio aquí con el trabajo. ¿Sí? Con Pues ya esto saben. terminamos, creo que diga. ¿Perdón? Con esto creo que ya terminamos, Licen, diga. Yo diría que casi sí, por ahora. Y la próxima vamos a ver 2 temas importantes, tal vez 3 temas importantes, porque creo que no tengo tiempo. Para Pero ver este sábado no dice que va a ser la solicitud para ir para allá. Por eso digo, pero esta es la otra creo que tengo clase y no tengo más. Creo que no tengo más. No me han dicho no me han dicho cuántas clases tengo 4 clases, 5 semanas, no sé. Ya voy a revisar. 5 semanas, ya vamos con esta, vamos a tercera, Licen. Faltan 2 más y terminamos. La cuarta nos vamos para allá. Y la quinta, a lo mejor ya tengo el auto instruccional que tengo que hacerlos. Tendría que a lo mejor tomarme unas 2 horas. No, ni 2 horas. Híjole, claro. Tendría sábado y domingo, ¿no? Tendría sábado y domingo. Entonces tendríamos que ver cómo lo reparte para que conozcan pH. Bueno, señores, hasta ahí. El auto y el otro es el examen. Exactamente. Si hasta ahí, señores, quiero algunas inquietudes, curiosidades que tengan, por favor. Les escucho. Entonces a la finca lo vamos este sábado, Licen, diga. Esto voy a hacer la gestión, el oficio voy a ingresar para ver si nos autorizan, ¿ya? A ver, ahora sí, preguntas, ¿conocían sobre toda esta parte de la parte biológica? ¿Conocían sobre la estructura del suelo? Me gustaría conocer algunas inquietudes, respuestas sobre esto. Lo que más me llamó la atención, Licen, es la parte de los microorganismos benéficos, ¿Ya? que también lo podemos utilizar para el ganado de engorde y para algunos otros tipos de abono orgánico también en el suelo, que es muy fundamental, ya que podemos reutilizar, digamos, prácticamente las heces del animal para así crear nuestros propios abonos y hacer microorganismos benéficos para nosotros, para los cultivos y para el ganado. Muy bien, muy bien. A mí lo que me interesa es que esto que está viendo ustedes pongan en práctica. ¿Sí? Esto quiero que lo pongan en práctica. Ya están viendo un montón de cosas que hay que hacer a lo tradicional que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más me comentan? A ver. Adelante. ¿Por qué en los potreros a veces cuando están perdidos
tumban, fumigan y espera que se seque todo, le prenden candela para que puedan hacer el pasto. Nace un pasto bien verdecito. ¿Sí? Ahí no es perjudicial, ¿o sí? Pero lo que estoy diciendo que no quemen. ¿Sí me escucharon? Pero la mayoría hace eso, cuando están perdidos. Sí, pero la mayoría no debe hacer eso. Solamente se me podría ocurrir que yo tengo lleno de garrapatas de ese portero y lleno de garrapatas que no hay manera de matar. Se me podría a lo mejor ocurrir, pero por esa situación podría pensar en eso, ¿no? De lo contrario, ¿no? En condiciones normales no lo haría. Ni pensar dañar un suelo. ¿Sí? Si el vecino lo hace, yo no lo hago. Hay personas que antiguamente tenían la práctica de quemar, pero era más porque tenían alguna infección de hongos o tenían problemas de plagas tal vez, o problemas de hongos, como ya lo digo. Y por eso tal vez cogían y quemaban, pero actualmente sabemos de que no se debe de hacer porque estamos matando todas las colonias de seres microscópicos que existen en el suelo y que Micro y son favorables para macroorganismos. Además, con la quema estamos matando también los microorganismos que se encuentran en la superficie. Si está ahí quemando, que quema eso, les mato. Y ahora otra vez volver a aumentar, a reproducirse, a multiplicar otro tiempo más. Entonces, cero eso. Solamente en condiciones extremas se podría pensar. De lo contrario, en condiciones normales, no. Insisto, cuiden su recurso suelo. ¿Sí? Todo lo que de las cosechas tiene que volverse a dejar ahí mismo para que siga, como quien dice, incorporándose al suelo. ¿Sí? No, si tengo material que puedo traer, a lo mejor volver a poner el suelo, mucho mejor. Hágalo eso. A ver, ¿alguien más que intervenga? ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Nadie? Bueno, señor estudiante, de mi parte, muchas gracias, aunque con poca interrupción que hubo el día de hoy, por esto el internet, que algo está fallando. Con todo les agradezco por ese aporte que han tenido. Quiero que siempre vengan positivos, con aportes, con investigaciones, con lo que nos pueda ayudar aquí para que todos tengamos la información. Gracias a mi parte, señor, el día de hoy. Muchas gracias. Por favor, registren la asistencia. Registren asistencia, señores. Y voy a más luego con Jennifer sobre el asunto de los autos institucionales. Y además, entonces, yo hablaré más luego con Jennifer para el asunto de las prácticas. No tengo que hacer informe, pasar informe. Y se nos autoriza, señores, listo para el día sábado, pero habría que hablar con el profesor para que el profesor nos permita trabajar, porque con 2 horas no podemos hacer nada. Tiene que ser el día, porque vamos a hacer varias prácticas. ¿Sí? En cambio, usted, profesor, ya no trabajaría el día sábado, sino trabajaría el domingo entero. ¿Sí? Así sería. Entonces, la próxima semana, pues a lo mejor buscamos sábado para clases y el domingo exclusivamente para el auto instruccional y el examen. ¿Algunas preguntas, señores? No. Hay que llevar botas Porque, el claro, sábado. van al campo. No dije con tacos, no. Tacos no, botas. Listo, Jennifer. ¿Qué más? Ingeniero, yo tengo una pequeña pregunta. Adelante. Yo por problemas de salud no estuve asistiendo, creo que fueron 2 semanas, en verdad. ¿Sí? Perdí un poquito la noción del tiempo. Tú eres... Pero quería saber si puedo seguir subiendo los deberes, no importa que esté con atraso. ¿Tú eres de Arévalo? Sí. Sí, aquí te tengo. Sí, adelante, hazlo. Y el tema autoinstruccional, ¿ya tienen temas fijados o cómo lo van a manejar? No, yo ya les dije el día anterior, tienen material bastante conocido. Ahorita antes estaba hablando sobre el convencional
y el comedia, el moderno que estamos hablando, gusta, hay un tema, ¿ves? Hay un tema. Estos beneficios de estos beneficios, perjuicios de estos Tenemos perjuicios. para escoger un tema libre. Ahí está, ahí ya dije hace rato, ahí está un tema. Gracias. Revísale este video y puedes tener el tema ahí. Puede ser sobre los microorganismos. Puede ser hablar un poco de micorrizas, que son las micorrizas, para qué sirven, qué es lo que aportan, en qué tiempos, las cuestiones, ¿no? Me aportan, ¿qué me aportan? Me aportan agua, me aportan fósforo, ¿qué más hacen? ¿Qué más hacen? O sea, algo así, que mejore el suelo, que lo que sea, que puedo infectar la planta, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Ok, Jennifer, por favor, me pone ese tema, si está Pero muy no, mal. tienes que dar el tema. Tú tienes que dar el tema, cómo va estructurado el tema. Ya. Ya, entonces ya me pasa, luego que me pase, yo reviso y les acomodo los temas. Muy bien. ¿Listo? Señores estudiantes, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias y que pasen un bonito día, ¿no? El resto del día. Muchachos, feliz Navidad. Nos vemos, muchachos. Gracias, gracias. Pila, sábado, compañero. Pila, Mario, solo la ñaña. Ya bueno, hasta luego, pasen bien. Chao, chao. Pila Alcibar, solo la ñaña. Bien, bien. Chao, chao.